Hola mis estimados participantes. Continuamos con nuestro recorrido de aprendizaje, esta vez con la videoguía didáctica del módulo 3. Permítanme, por favor, compartir con ustedes la pantalla. La videoguía didáctica del módulo 3 trata sobre los componentes de la evaluación por competencias, de la especialización en docencia en educación superior. ¿Cuáles son las competencias que esperamos alcanzar durante este módulo? En principio, ustedes saben que hemos venido trabajando con todo lo que ha sido los conceptos, luego hemos trabajado un poco las competencias y ahora vamos a hablar sobre los componentes de la evaluación por competencia. Entonces esperamos que se analicen los elementos claves del proceso de evaluación por competencia, que se elaboren las competencias para evaluar un módulo de una asignatura de pregrado o de posgrado, que se planifiquen los momentos de la evaluación por competencia, se identifiquen los conceptos, características y tipos de evidencia de aprendizaje, se desarrollan las actividades síncronas y asíncronas y argumentemos sobre el qué, para qué, por qué y cómo evaluar por competencia. Ahora bien, ¿cuáles son los contenidos esperados? Nosotros, con base en las competencias planteadas, hemos desarrollado un módulo con 3 temas que están vinculados e integrados entre sí. El primero, vamos a trabajar sobre los componentes de la evaluación por competencia, los elementos, lo que es la evaluación tradicional versus la evaluación emergente o de competencias. Vamos a trabajar un tema 2 sobre los conceptos, características y tipos de evidencias de aprendizaje que se requieren para hacer una evaluación por competencias eficientes. Y vamos a planificar un proceso de evaluación por competencia que corresponde al tema 3. Todo esto nos permite, como ya les dije, lograr las competencias que ya les planteé anteriormente. Acá lo que traté fue de hacer algunos conceptos sobre lo que son las competencias y lo que son la evaluación por competencia. La evaluación por las competencias no es más que la integración de saberes, ¿verdad? Para que son movilizados para lograr un desempeño. Saberes nos estamos refiriendo a los saberes conceptuales, a los saberes procedimentales y a los saberes actitudinales. Y luego tenemos la evaluación por competencias. ¿Qué es eso? Bueno, evaluar por competencias significa poder alcanzar esos saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales mediante un conjunto de evidencias que sean observables y que nos va a permitir a los docentes emitir un juicio de valor con referencia a unos criterios de evaluación. Es un proceso que va más allá de una nota, una calificación. Es un proceso de evaluación integral, donde se evalúa al individuo como un ser autónomo, independiente, un individuo con competencias para razonar, para argumentar, para evaluar, para analizar. Es un conjunto, como yo lo planteo, como un proceso sustentado en las evidencias o desempeños conceptuales, procedimentales y actitudinales que nosotros podemos alcanzar durante el desarrollo de un curso, una asignatura, un taller en un periodo determinado. Ahora bien, ¿cuáles son esos elementos? Bueno, nosotros tenemos, antes de hablar de los elementos, es importante plantearnos que existe una taxonomía de Bloom que es actualizada, donde se expresan las conductas observables y se indican los niveles. Un nivel 1, 2, 3, 4 y 5, cada uno de estos niveles nos va permitiendo en el proceso lograr aprendizajes metacognitivos. Preferiblemente se utilizan taxonomías de alto nivel, como son los análisis, la síntesis y la evaluación. Se utilizan en un solo verbo para expresar las conductas que se esperan del estudiante y se escribe el verbo en declarativo. Existen en Internet un conjunto
de taxonomías y de niveles de objetivos que ustedes pueden revisar y analizar y utilizar para el desarrollo de los elementos que comprende una competencia. Veamos ahora cuáles son los tipos de competencias. Son competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. Allí tenemos, por ejemplo, que las conceptuales nos estamos refiriendo a aquellos son conocimientos que se obtienen a través de el análisis de teorías, modelos, axiomas y que dan explicación de un aspecto de la realidad. Se utilizan verbos en algunos de bajo nivel como definir, repetir, relatar, subrayar, etc. Los procedimentales estamos refiriéndonos a las destrezas y habilidades, que es la capacidad que tiene un individuo para realizar una determinada tarea. Son acciones, son destrezas. Por ejemplo, utilizamos verbos como aplicar, elaborar, diseñar, ilustrar, dibujar. Y actitudinales que se refieren a las normas, a los valores. Por ejemplo, algunos de los verbos más utilizados son argumentar, valorar, juzgar, evaluar, criticar. Continuamos entonces viendo ya que tenemos un componente que son las competencias, pero también tenemos otros componentes y aquí continuamos con el nivel de como ya les dije yo, los niveles que aquí están resumidos, algunos de los principales objetivos correspondientes a cada nivel. Más adelante les planteo una taxonomía que va, como ustedes ven, como una escalera que comienza por conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esto nos va a permitir a nosotros poder utilizar los verbos adecuados cuando vayamos a determinar la acción que nosotros esperamos que el estudiante alcance. Entonces, aquí, ¿cuál es la estructura? Una acción, o sea, indica qué es lo que debe hacer el alumno. El alumno debe analizar, debe evaluar, debe argumentar, debe valorar, debe diagnosticar, etc. El contenido es con qué lo hace. Si yo le digo, por ejemplo, que defina, que es un nivel, como ya les dije, de bajo nivel, en la taxonomía es de bajo nivel, defina, eso sería la acción. ¿Qué esperamos? ¿Con qué lo va a hacer? ¿A través de qué lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer mediante el análisis de los elementos de un proyecto de investigación educativa. Eso sería el contenido y la condición es cómo lo debe hacer. Por ejemplo, lo debe hacer revisando, por ejemplo, los trabajos de grado, lo debe hacer mediante durante el tesis desarrolladas en los últimos 5 años, etc. Esto lo indicará claramente el docente porque es lo que nos va a permitir a nosotros ver esas evidencias que los estudiantes han alcanzado y que nos van a permitir en forma integral evaluar. Entonces acá tenemos algunos criterios. Aplica el verbo de acción, que aplica las fases del método científico. ¿Cuál es la condición? En una investigación desarrollada en la escuela X en el área de las matemáticas. Luego entonces tenemos otros ejemplos que yo se los traje acá para que ustedes los revisen y les permita pues tener una mejor comprensión del desarrollo de las competencias. Continuamos entonces acá viendo que existen unos verbos inadecuados para desarrollar competencias o utilizar verbos de acción, por ejemplo, entender, desarrollar, conocer, fomentar, capacitar, guiar. ¿Por qué? Porque es muy difícil, ¿verdad?, de que el estudiante muestre evidencias en alguno de estos verbos. Entonces, es preferible, pues dicen algunos autores, no utilizarlo. Entonces, ya vimos que uno de los grandes componentes para la redacción de competencias, para la redacción de esos componentes son las propias competencias con las características que ya les indiqué. Ahora, otros son los contenidos. Los contenidos tienen que tener una redacción clara. Hay contenidos, ¿qué son los contenidos? Son todos los saberes
que se utilizan, que pueden ser de orden conceptual, declarativo o procedimental. Por supuesto, también actitudinal. Entonces, por ejemplo, los conceptuales pueden ser conocimientos factuales, conocimientos de conceptos propiamente dichos, conocimientos de principios. Ejemplo, tengo allí dos ejemplos de un concepto, por ejemplo, conceptos, tipos y características de la didáctica. Otro ejemplo pudiera ser de contenido, pudiera ser elemento, perdón, conceptualización de la evaluación por competencias. Otro puede ser historia que comprende el desarrollo de las competencias en Latinoamérica. Eso puede ser unos ejemplos para el desarrollo de contenidos, del desarrollo de los contenidos. Vean ustedes que no los planteamos como verbos, sino que los planteamos como unas con palabras concretas, claras, que induzcan o lo hagan a uno inferir que estamos trabajando con un contenido conceptual. Luego nos vamos a los contenidos procedimentales. Algunos, por ejemplo, como ya dijimos, son aquellos contenidos que permiten desarrollar destrezas, ¿verdad? Técnicas, métodos. Por ejemplo, tenemos algunos. Las fases del método del proceso formativo por competencia, los elementos que componen la estructura o la estructura de una competencia. Otro pudiera ser planificación del proceso de evaluación por competencia. Y si hablamos de un contenido actitudinal, acá podemos tener varios que son, por ejemplo, los valores en la formación por competencia. Otro pudiera ser el significado de la ética. Otro serían los efectos perjudiciales en las drogas en la sociedad. Cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, argumenten, ¿verdad? Argumenten lo que escribieron, lo que desarrollaron. Allí yo estoy evaluando lo actitudinal. ¿Por qué? Porque a través de lo que ustedes me escriban, yo puedo inferir valores, normas, creencias. En el fondo puedo inferir epistemología. Luego, tenemos acá que algunos ejemplos, ¿verdad?, que nos permiten a nosotros evaluar por competencias de acuerdo a los conocimientos. Entonces, por ejemplo, esto no quiere decir que sean cuestiones taxativas, sino que son ejemplos, ideas. Por ejemplo, un conocimiento conceptual, un recurso de evaluación puede ser, por ejemplo, ensayos críticos, pueden ser diagramas, puede ser un mapa de conceptos, etc. Uno de procedimientos pudiera ser, por ejemplo, desarrollo de modelos, maquetas, pudiera ser una infografía, ¿por qué no? Aunque la infografía tiene elementos que se evalúan lo conceptual y también lo procedimental. Pudiéramos tener también portafolios, ¿verdad?, para la evaluación. Pudiéramos tener listas de cotejo. Y para lo aptitudinal tenemos acá que algunos pudieran ser las listas de cotejo, escalas de aptitudes, registros de diarios anecdóticos, pudiera ser también, si estamos haciendo simulaciones, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, interpreten o vamos a preguntar, hagan una pregunta a sus compañeros sobre la temática que ustedes han argumentado, allí yo pudiera estar haciendo una evaluación mediante un proceso de simulación. Luego entonces tenemos acá cómo se planifica. Bueno, aquí tenemos una idea que debemos conocer con profundidad el contenido que conforma cada competencia, que es importante que se posibilite al alumno que demuestre la adquisición de esos aprendizajes y en base a lo anterior se desarrollan instrumentos de evaluación que permiten captar la evolución del aprendizaje. Por ejemplo, allí podemos utilizar las rúbricas, escalas de valoración, listas de comprobación. Son los más idóneos para ello, pero los cuestionarios también son muy útiles cuando queremos evaluar la dimensión y el conocimiento de una competencia. Tenemos entonces acá
los pasos. Primer paso, ya nosotros vimos algunas lecturas. Un primer paso es preguntarnos qué evaluar, para qué evaluar, con qué criterios evaluar, con qué pruebas evaluar. Entonces, paso 1, ¿qué evaluar? Los saberes de la competencia, que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Para qué evaluamos? Bueno, para formar y valorar la idoneidad, para saber hasta qué punto ustedes alcanzaron esos aprendizajes que se esperaban en el módulo. ¿Con qué criterios evaluar? Los logros que nosotros esperamos alcanzar en la competencia. Por ejemplo, yo espero alcanzar en algunas competencias que ustedes demuestren que han leído y argumentado y discutido y comprendido lo que son las lecturas. También a través de las rúbricas yo puedo también ver aspectos conceptuales, procedimentales, actitudinales. ¿Con qué pruebas? Con evidencias concretas. Por ejemplo, una evidencia concreta es cuando ustedes me presentan sus trabajos en PowerPoint, en un video, cuando yo les digo, por ejemplo, hagan una pregunta y ustedes la hacen y el participante responde. Esas son evidencias concretas de lo que ustedes, yo considero que me deben demostrar a mí para determinar que han alcanzado el aprendizaje. Seguimos. ¿Cómo determinar el nivel? Bueno, ahí tenemos las matrices de evaluación. ¿En qué momento evaluar? Hay evaluación diagnóstica, formativa, de acreditación, de promoción. Nosotros acá tenemos una evaluación permanente, donde evaluamos la parte formativa, la parte sumativa, y también tenemos, por ejemplo, actividades. Cuando evaluamos el proyecto integrador, allí estamos también haciendo una evaluación formativa y sumativa. ¿Con qué estrategias? Bueno, tenemos pruebas, portafolios, observación, simulación, rúbricas, cuestionarios, etc. ¿Y cómo informamos? Bueno, los informamos a través de indicarles a ustedes, bueno, ustedes lograron alcanzar el 100% de la evaluación, que corresponde a tanto por ciento de cada uno de los módulos que hemos venido desarrollando. Como pueden ver ustedes, estos son algunos de los pasos que nos permiten a nosotros evaluar las competencias. La evaluación, como ya les dije, es permanente, se evalúa por desempeños, se evalúan todas las actividades síncronas y asíncronas, y para cada evaluación asíncrona, para cada actividad asíncrona, tenemos también nuestras respectivas rúbricas, que como ustedes mismos lo indicaron, las rúbricas son fundamentales para evaluar los aprendizajes. Bueno, mis estimados participantes, con esta video guía didáctica, yo espero que ustedes logren alcanzar los objetivos esperados. Bueno, mis estimados participantes, les deseo éxito en esta actividad. Estoy segura, porque lo han venido demostrando, que lograremos juntos alcanzar las competencias esperadas. La base que hemos obtenido hasta este momento nos va a permitir realmente lograr, alcanzar y completar el módulo 4, en el cual nos vamos a referir específicamente a los instrumentos, cómo se desarrolla un instrumento, cuáles son las características del instrumento. Esto lo explicaremos oportunamente en la videoclase número 4. Bueno, mis estimados participantes, recuerden que cuenten conmigo, su amiga, su servidora, Magali Bricén. Éxitos para todos.